Bueno, em, hablamos de diseño orientado a objetos. Cuando hablamos de objetos y de programación orientada a objetos, conceptualmente eh, tenemos que hablar de lo que es el análisis y diseño orientado a objetos. Ven que ahí está la sigla ADOO, es eso, ¿no? Análisis y diseño orientado a objetos. Cuando nosotros pensamos en una solución, es decir, pensamos en un sistema que tenemos que armar, que tenemos que programar, tenemos que pensar primero en dos cuestiones que son muy importantes. Antes de empezar a codear, antes de empezar a programarlo, independientemente, como decíamos recién, del lenguaje que usemos, ¿sí? Tenés que pensar en qué vas a hacer o qué tenés que hacer y tenés que pensar en cómo lo vas a hacer. Hablar de el qué es pensar en el análisis y pensar el cómo es pensar en el diseño. Entonces, cuando yo diga, hicieron el análisis del ejercicio tal, significa, ¿pensaron en qué hay que hacer en ese ejercicio? ¿Me siguen, no? ¿Qué es hacer Sí, análisis? sí, profe. ¿Cómo? Por el chat, por favor. ¿Cómo es pensar en el diseño? ¿Se entiende? Y cuando vos te metes en el cómo, cuando vos te metes en el diseño, ahí es donde entran a jugar los conceptos de objetos que aprenden en esta materia. ¿Por qué? Vos podés hacer un sistema. Voy a ser concreto y a dar muchos ejemplos, ¿sí? Clínica privada. Te llama el dueño de la clínica y te dice, vos, consultor, necesito que me hagas un sistema para la gestión de la clínica. Bueno, bárbaro. Vos vas, ¿no? A una entrevista, decís, bárbaro. La primera pregunta que se les ocurre, ¿cuál es? ¿Qué le preguntarían? ¿Cómo lo quiere? ¿Qué quiere? Hay más. Me gusta más, ¿no? ¿Qué necesitas? Exacto. ¿Qué necesitas? ¿Está bien? ¿Qué necesitas? Eh, ¿Qué se hace en esta clínica? Uno puede tener más o menos la idea, ¿no? Si, bueno, se dan turno a los pacientes, se le asignan a los médicos, se le asignan los distintos consultorios, se maneja todo lo que son los laboratorios para hacer los estudios clínicos, los estudios médicos, ¿verdad? Uno más o menos tiene noción, sobre todo el que fue alguna vez al médico, ¿no? Digo, más o menos qué se hace, pero si vos te tenés que entrevistar con el dueño de la clínica, primero, lo primero que deberías preguntar es, ¿qué necesitas? ¿Y por qué es importante preguntar qué necesitas? Porque ustedes imagínense en una clínica, como hablamos recién, se hacen distintas cosas. Y la pregunta es, ¿quién te dijo a vos que tu sistema tenía que resolver todo lo que se hace en la clínica? Digo, ¿no? Si yo te digo, necesito un sistema que me administre la clínica o que me gestione la clínica. Digo, probablemente, si uno empieza a pensar ya en cómo funciona una clínica en sí, haya cuestiones que no las tengamos que hacer nosotros en nuestro sistema, en este sistema por el cual, ¿no?, nos están contratando. Por ejemplo, liquidación de sueldo de los médicos. ¿Lo tenemos que hacer nosotros, sí o no? Es una pregunta que se me ocurre, ¿no? Asignación de turno de los médicos, o mejor dicho, de los pacientes. Probablemente sí. Eh, envío de información a FIP, impuestos. ¿Tenemos que hacer nosotros o no? ¿No? Digo, hay un montón de cuestiones. Cuando uno piensa en la administración de una clínica, un sistema de gestión de una clínica,
Bueno, se abre un montón de puertas y un montón de funcionalidades y un montón de cosas, ¿no? Que habría que contemplar. No es tan fácil, ¿no? Digo. Entonces, ahí es donde hacemos análisis. ¿Qué es lo que tenemos que tener en lo que se dice el scope del proyecto? ¿Qué es lo que tenemos que tener adentro de scope? Scope es una palabra en inglés que significa alcance. ¿Qué es lo que tenemos que tener dentro del alcance y qué es lo que queda afuera? Eso es hacer análisis, chicos. ¿Ah? Empezando por ahí, eso sería lo primero que tendremos que hacer, ¿no? Digo, empezando por ahí, uno después empieza a pensar en lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Una vez que tenés definido el alcance, el análisis, el diseño. Y ahí es donde entra a jugar esta materia. ¿Por qué? Porque el diseño es cómo lo vas a hacer. Exacto, Gabriel. O sea, ¿vamos a hacer algo orientado a objetos? Lo primero es eso, ¿no? Porque, ojo, que uno aprende objetos acá en la universidad, pero no es la única forma de hacer sistemas. Es una de las más difundidas hoy en día, es una de las más utilizadas en la industria, pero hay otras formas también de programar, ¿eh? Entonces, ahí decimos, bueno, segundo paso, una vez que ya hice el análisis, pienso, ahora yo ya sé lo que tengo que hacer, claramente, ahora veamos cómo lo hacemos. Y ahí es donde uno empieza a pensar, justamente, como lo dice la palabra, en objetos, ¿no? Como lo dice el nombre de la materia. Uno empieza a pensar, bueno, voy a, por ejemplo, volviendo al tema del paciente, de los turnos, de la clínica. Voy a crearme un objeto paciente, voy a crearme un objeto médico, voy a crearme un objeto turno, ¿no? Empiezas a pensar, digo, eh, ¿cómo puedo ir armando el sistema de la clínica, el sistema de gestión de la clínica, de manera tal de ir conceptualizando entidades, y ahí ya le voy tirando palabras claves, ¿no? Entidades que van a formar parte de ese un pequeño mundo, ¿no? Por supuesto es un mundo abstracto, porque lo que yo hago es modelar las cosas que uno ve en la realidad. Vos, cuando decís que el paciente es un objeto, por supuesto que el paciente es una persona de carne y hueso, ¿no? Que tiene un nombre, un apellido, vive en algún lugar, pero vos lo pensás como una abstracción. ¿Qué es una abstracción? Es eh, un diseño hecho por vos, ¿no? Entonces vos decís, bueno, para mí es una cosa, un objeto. Yo ya sé que es una persona de carne y hueso, pero a los fines de poder armar el sistema, vos lo tenés que pensar de esa manera, ¿me entendés? Bien. En base de datos sí también se pueden ver estas cuestiones, sí. Entonces, eh, tener un buen diseño de objetos es justamente pensar primero, tener bien definido el alcance y una vez que definiste el alcance, el sistema que vos tenés que hacer, empezar a pensar en eso, en esto que acabamos de decir. ¿Cuáles serían esas entidades o esas cosas que uno tendría que tener en cuenta, ¿no? Que son tentativas de ser objetos dentro del sistema? Y es un ejercicio difícil al principio, sobre todo para los que nunca vieron estos temas. Seguramente les habrá sido difícil empezar los primeros ejercicios, si es que empezaron a ver algunos ejercicios de la guía, ¿no? ¿Vieron algo de los ejercicios de la guía? ¿Vieron los videos que están en la página? Más o menos, bueno, muchos dicen que sí. El que no lo empezó con nada todavía, ya es hora, ¿no? Hay que meterle, ¿eh? Entonces, uno piensa en los objetos como abstracciones. ¿La abstracción qué es? ¿Qué es una abstracción? Es lo que vamos a hacer en gran parte de la vida profesional
del profesional de sistema. La gente que labura en sistemas se la pasa hablando de conceptos abstractos, ¿no? Hablamos de una tabla, de una base de datos, por ejemplo, como decían por ahí, que alguien empezó a cursar base de datos, y vos decís, ¿qué es una tabla? ¿No? La única tabla que uno conoce es la de, no sé, la del asado, ¿viste? Donde comes el asado, no sé. Bueno, no, nosotros hablamos siempre en conceptos muy abstractos, por eso la carrera tiene fama de ser difícil, ¿verdad? Pero porque estamos pensando siempre en cuestiones que no son tangibles, que no las podés tocar. El que estudia metalúrgica es distinto, porque, digamos, ¿no? Los objetos que maneja, los podés tocar, los podés ver, ¿verdad? Acá no. ¿Mm? Entonces, un buen diseño de objetos, volviendo con ese concepto, es justamente el diseño en el cual vos tuviste en cuenta la cantidad de objetos justos, justos y necesarios, ¿no? Y que además sean representativos del problema que tenés que resolver. Y acá hay una cuestión. Si yo le doy el sistema de la clínica para que lo resuelva a, no sé, Gabriel, que está ahí chateando, que fue el último que escribió algo en el chat. Yo le digo, Gabriel, haceme el sistema de gestión de la clínica, diseñame los objetos que tendrían que tener ese sistema, y se lo doy a Esteban. Esteban, diseñame el objeto de la clínica, sin que Esteban y Gabriel hablen entre ellos. Les puedo garantizar que van a salir dos diseños distintos ahí, sobre todo en sistemas robustos, donde hay muchas funcionalidades, ¿no? Se le dice sistema robusto, donde son sistemas grandes, ¿no? Digo, los dos van a diseñar, y a pesar de que el problema es el mismo, van a diseñar dos sistemas distintos. Eso puede pasar, es muy probable que pase. ¿Me siguen? ¿Significa que el de Gabriel está mejor que el de Esteban o que el de Esteban esté mejor que el de Gabriel? Y habrá que ver cuál de los dos pensó mejor o hizo mejor el diseño. Hay muchos factores ahí, ¿no? Que inciden en, bueno, cuál es mejor que cuál, ¿no? Yo siempre digo, hay cuestiones que hay que tener en cuenta para lograr un buen diseño de objetos. Tener la cantidad de objetos justos, ni más ni menos, ¿no? A veces muchos tienden a meter objetos de más, muchos estudiantes, ¿no? En sistemas que en realidad lo podés resolver con menor cantidad de objetos, y a la vez hay otros estudiantes que ponen muy pocos objetos y se olvidan de algunos que tendrían que haber usado, ¿no? Entonces, tratar de encontrar la cantidad justa. Eso es importante. Y después también la otra pata muy importante es cómo logran la comunicación entre los objetos entre sí, ¿no? Todas estas cuestiones las vamos a ver en la materia, chicos. O sea, esta es la primera clase nuestra, pero ustedes ya tuvieron una semana, pero digo, es una introducción también, ¿no? Digo, uno viene a aprender eso acá. Ustedes vienen a aprender eso acá en esta materia. Conocer un lenguaje orientado a objetos. ¿Alcanza? Y es bueno, pero no es suficiente, ¿no? O sea, hay que ver muchos otros conceptos que van a ver en esta materia que son necesarios, ¿no? Que sepas Java no significa que sepas objetos, que sepas programación orientada a objetos, ¿no? Y por otro lado, ustedes me van a ver que yo en algunos ejemplos voy a usar y algunos ejercicios mucho la notación UML. UML es una notación visual, significa Unified Modeling Language, ¿no? Lenguaje de modelado unificado. Se usa mucho en lo que es la programación orientada a objetos, se usa mucho para diagramar objetos. Los diagramas de clases, por ejemplo, que van a ver en la materia, son una notación UML, ¿no? Eh, en general, lo que los analistas funcionales, que son los que dentro de un equipo de desarrollo hacen el diseño, usan UML como notación para
pensar los objetos que después tienen que programar los programadores, valga la redundancia. ¿Sabe? Y ellos usan mucho UML. ¿M? Aclaro eso porque a lo mejor todavía ni les dijeron que era UML. Bueno, ¿qué es pensar el diseño? Y ya estoy metido acá, ¿no? Diseño orientado a objetos. ¿Cómo debemos asignar responsabilidades a cada objeto? ¿Qué es lo que tiene que hacer cada objeto? Eso es muy importante, ¿no? Pensar, bueno, a ver, ¿qué hace el paciente en la clínica dentro del sistema? Siempre abstrayéndonos y pensando dentro del sistema. Y muy probablemente pida un turno, ¿no? Acciones que hace un paciente. Pedir un turno, darse de baja porque no la puede pagar la prepaga. Eh, ¿Qué más? Modificar los datos personales. Si se mudó, el tipo probablemente quiera actualizar los datos. Claro, darse de alta cuando te querés dar de alta en la clínica. ¿Qué más? Bueno, cancelar un turno. Va, ahí va, me gusta. Pagar copago. Bien, se va. Muy bien. Se dan cuenta, ¿no? Como uno eh, empieza a pensar en lo que es el comportamiento de ese objeto, ¿no? Y uno ya le empieza como a asignar responsabilidades. ¿Eh? Siempre digo que cuando uno piensa en un objeto, tenés que tener muy en claro cuáles son el comportamiento o las responsabilidades, qué es lo que puedo hacer con ese objeto, qué es lo que hace ese objeto, ¿no? Y lo otro es qué características tiene, o en la jerga, qué atributos tiene el objeto. Hay que tener muy en claro esas dos cosas, chicos, cuando uno piensa en objetos. Y ahí, volviendo al tema del paciente, ¿qué características o atributos piensan que puede llegar a tener un paciente? A ver, ¿qué se les ocurre? Dentro de ese sistema que yo di como ejemplo, a ver. Nombre, edad, DNI, ¿qué más? Obra social, bien. Patología, muy bien, Víctor. ¿Qué enfermedades previas puede llegar a tener? O historia clínica, ¿no? La historia clínica que puede llegar a tener ese. Bien, Iván. Domicilio. Bien, ahí se dan cuenta que estamos hablando entonces de todas características o atributos, se le dice en la jerga, del objeto. ¿Está bien? Entonces, objetos son comportamientos, responsabilidades, ¿no? Una de las patas, y atributos o características. ¿Está bien? La otra pata. Esas dos cosas son las que tenemos que tener bien en claro, ¿no? Y bueno, uno pregunta otra de las cuestiones, ¿no? Para tener un buen diseño. ¿Cómo interactúan los objetos entre sí? Yo hablaba del médico y del paciente. Seguramente objetos dentro de ese sistema de gestión que les acabo de dar como ejemplo. ¿Cómo interactúa entre sí un objeto paciente, un objeto médico, ¿no? Uno tiene que pensar esas cuestiones, digo. Claramente, a veces, para poder interactuar dos objetos entre sí, uno necesita de objetos adicionales, ¿no? Por ejemplo, el caso de la clínica podría ser el turno, ¿no? Un objeto como intermedio que me permita relacionar al paciente que solicita el turno con el médico que lo atiende ese turno, ¿verdad? Muteen los micrófonos, chicos, hay micrófonos abiertos, por favor. ¿Me siguen? Entonces vos decís, el paciente solicita un turno. Incluso vieron que a veces los pacientes dicen, che, quiero un turno con el doctor fulano, fulano de tal. Digo, fíjense cómo interactúan el objeto paciente con el objeto médico, en ese ejemplo que estoy dando, probablemente a través de un nuevo objeto que sea el turno, que los vincula entre sí, ¿no?
¿Me siguen? Cuando el paciente pide un turno con el médico fulano de tal, vos ya estás interactuando, ¿no? O incluso vos podrías pedir un turno con un dermatólogo por especialidad, ¿verdad? Entonces, el sistema tiene que hacer que esos objetos interactúen entre sí de alguna manera. ¿Cómo? Bueno, si pedís con un dermatólogo, el sistema debería verificar quiénes son los objetos de tipo doctor, que son dermatólogos, cuya especialidad sea dermatología, ¿no? Bien, y acá se introduce un concepto que es muy importante, que es el concepto de clase, ¿no? Cuando hablamos de objetos, tenemos que hablar primero de lo que es el concepto también de clase. Uno piensa a los médicos, recién hablaba de los dermatólogos, ¿no? De la especialidad de un médico. Vos podés modelar en ese sistema de ejemplo que estamos dando a los médicos como muchos objetos, muchos médicos distintos, que seguramente una clínica va a tener unos cuantos, con distintas características cada uno de ellos. Alguno va a tener la especialidad de dermatología, otro va a ser cardiólogo, ¿no? Distintas, bueno. Pero la matriz que te genera médicos o digamos, el molde, hablemos así, el molde de los médicos es siempre el mismo, chicos. Es decir, un médico va a tener ciertas características, como decíamos recién, seguramente un DNI, un legajo dentro de la clínica, va a tener, qué sé yo, domicilio, qué sé yo, cierta información que yo quiera guardar del médico, y va a tener la especialidad. Y la especialidad va a cambiar en función del médico al cual nos refiramos, ¿no? O sea, si yo me refiero a Diego Pérez, va a tener la especialidad de dermatólogo. Juan Cruz va a tener la especialidad de cardiología. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, la clase, ¿qué es? Es la matriz que te permite a vos generar tantos médicos como vos necesites dentro de tu sistema. Es la matriz que te dice que el médico tiene una especialidad, pero no te dice cuál. La especialidad va a estar definida cuando vos crees al objeto médico, cuando vos crees al objeto Juan Pérez, cardiólogo de, no sé, 40 años. ¿Me siguen? El objeto en sí mismo, ¿sí? Se crea usando las clases, que las clases en definitiva, ¿qué son? Son los moldes, ¿sí? El otro día daba, no sé si esto se entendió, ¿todos lo entendieron? Concepto de clase y el concepto de objeto propiamente dicho. Gabriel dice que no. Mira, te lo muestro en te lo muestro en una imagen. Espera, ¿eh? ¿Jugaron a la plastilina ustedes? ¿Ven esta imagen que estoy mostrando acá? ¿Vienen estos moldes de plastilina? Esta es la clase, chicos. Y esta que ven acá, este es el objeto en sí. Yo puedo crear tantos elefantes como quiera teniendo el molde del elefante. Puedo crear un elefante verde, un elefante amarillo, un elefante... ¿Lo ven? Puedo crear un hipopótamo. Bueno, la figura hecha en plastilina es el objeto, que se denomina también instancia de un objeto, ¿no?
También se le dice eso en la jerga. Objeto o instancia objeto. Y esta es la clase. La clase es un molde que te permite crear tantos objetos como vos quieras. Con distintas características, ¿eh? Como decían por ahí. En el caso de los moldes de plastilina no vas a poder cambiar más que el color, ¿no? Le puedes poner ojito a alguno. Uno va a tener ojo, otro va a ser ciego, qué sé yo, ¿no? Pero, ¿entienden el concepto? Los moldes de plastilina, el molde en sí, es la clase. Y las figuritas son los objetos. Ahora sí entendiste, no sé quién le andaba preguntando, Gabriel creo que era, ¿no? El perro es una clase y después vas a tener el bulldog francés, el chihuahua, el salchicha, ¿se entiende? Que van a ser los objetos de la clase perro. Esteban. Exacto. Ni siquiera estamos hablando del objeto dermatólogo pediatra, Víctor. Estamos hablando de Juan Pérez. Juan Pérez es un objeto de tipo médico cuya especialidad es la dermatología. Pertenece a la clase médico. ¿Está bien? Bien. Avanzo un poquito más con esto. Igual va a ser corta esta. Che, acá se me corrió la. Bueno, esto debería estar acá arriba, no importa. Está relacionado con la actividad que es el análisis de requisitos, que incluye escribir casos de uso. Bueno, esto habla del análisis, ¿no? El análisis requiere de hacer un proceso previo, que era lo que hablamos recién, decir, ¿para qué vas a usar el sistema de gestión de la clínica? ¿No? Para dar turnos, para asignar al paciente, asignarle un médico, para darle un consultorio al paciente, asignarle, decirle, che, hoy atendés en el consultorio tal, ¿no? ¿Qué estoy escribiendo? Estoy escribiendo lo que se denomina los casos de uso de un sistema. Son las funcionalidades que tiene que cumplir ese sistema. ¿Está bien? Y ojo, porque acá eh, escribir los casos de uso es cuando en general los estudiantes se confunden. Vos estás haciendo análisis, estás diciendo qué tiene que hacer el sistema, de vuelta, ¿no? Asignar turnos, asignarle al médico, asignarle un consultorio. Estoy escribiendo los que son los casos de uso. Cuando vos pensás en los objetos, ya estás haciendo el diseño, ¿está bien? Y es un paso posterior. Porque primero tenés que saber que tu sistema tiene que dar turnos. Y después pensás en, bueno, para dar un turno voy a crear un objeto paciente, voy a crear un objeto médico y voy a crear un objeto turno para que los dos objetos se comuniquen entre sí. Eso es un paso posterior. Primero tengo que saber que mi sistema tiene que dar turnos, ¿no? Bueno, muchas posibles actividades desde los requisitos hasta la implementación. Esto es, no es fácil hoy en día tener en claro qué es lo que tiene que hacer un sistema. Muchas veces tenemos que tener muchas reuniones, que se llaman reuniones de relevamiento, hasta que uno puede tener en claro qué es lo que tenemos que hacer. Esa es la realidad, chicos. Y también la realidad es que, esto se los digo también por la práctica, en general los usuarios no tienen ni idea de lo que quieren ellos. Entonces, muchas veces te pasa que imagínate, vos tenés que trabajar con los requerimientos de ellos, ¿no? Eso es, eh, a veces es muy difícil, porque como no tienen en claro ellos lo que quieren, uno tiene que ir a andar medio individual, adivinando, ¿no? Es necesario un proceso de desarrollo, en general, esto también, desde los requisitos hasta la implementación, es cuando vos terminaste toda la programación del sistema y se lo das
al usuario para que lo use, ¿no? Para la redundancia. Se lo das al cliente que te contrató. Para poder hacer todas esas actividades desde el relevamiento inicial hasta la implementación de un sistema, hay un montón de cosas que hay que hacer y para eso existen procesos que se denominan procesos de desarrollo. ¿Eh? ¿Qué actividades vamos a ir haciendo hasta poder entregar el sistema funcionando? Bueno, volviendo un poco, no me quiero meter en estas cuestiones porque son cuestiones no más de, digamos, de todo lo que rodea la actividad que hace esta materia, que es la programación orientada a objetos, pero es importante tener en cuenta que uno no programa en una cajita sin hablar con nadie, ¿viste? Y dando una solución mágica. Vos tenés que hablar con la gente y preguntarle qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, qué problema tiene, ¿no? Esas cuestiones también las tienen que tener en cuenta, chicos. Los programadores ya no son personas, antes sí era más así, pero ahora ya no son personas que laburan un sábado hasta las 4 o 5 de la mañana encerrados en una habitación con las persianas bajas durante el día, tomando 10 litros de café. Hoy en día los programadores tienen que interactuar con la gente, preguntar qué necesitas, para qué lo necesitas. ¿Se entiende lo que digo, no? Algunas de las habilidades que tenemos que aprender, no solo en esta materia, sino hay unas cuantas que van a aprender en otras materias, van a ser aprender patrones de diseño, ideas que funcionaron en algún otro sistema y que hoy vos podés usar como algo ya, una solución que ya está probada, ¿no? Eso es un patrón. Por supuesto, aprender a hacer análisis y diseño orientado a objetos. Aprender notación UML es muy importante también para poder diseñar correctamente antes de programar. Algún proceso de desarrollo, ¿sí? Hoy se usa mucho el Scrum como metodología, ¿no? Más que proceso de desarrollo, es una metodología de trabajo dentro de los equipos de desarrollo. Hacer análisis de requerimientos, bueno, etcétera. Esas son como tareas más generales, ¿no? No es que, estas cosas no las van a aprender todas en esta materia, pero son habilidades que van a tener que ir adquiriendo a medida que vayan avanzando en la facu, ¿no? Bueno, esto es lo que hablaba recién, hacer análisis es pensar el qué, hacer diseño es pensar el cómo, y finalmente eh, quería dar un ejemplo, ¿no? De representación de objetos. Uno puede pensar lo que se denomina el concepto de dominio, es lo que vos ves en la realidad. Si yo tengo que hacer un sistema, por ejemplo, para una biblioteca, yo pienso en los libros como, ¿verdad? Un objeto que yo puedo tocar, puedo ver las páginas, bueno, eso se denomina concepto de dominio. El concepto de dominio lo tengo que abstraer y pensarlo como algo, parte de un modelo. Modelo de dominio se le llama eso cuando vos abstraes al libro y decís, el libro como un objeto es algo que tiene un título, que tiene una cantidad de hojas, que tiene, ¿no? Es la visualización del concepto de dominios. Es lo que yo les decía recién de abstracción, ¿no? Yo me abstraigo y digo, bueno, el libro para mí es esto a los fines de modelarlo dentro del sistema. Es una cosa que tiene un título, que tiene una cantidad de páginas, que debe tener una, ¿cómo se le dice? Una temática. Los libros tienen distintas temáticas, ¿no? Bueno. Y finalmente, una vez que vos lo abstraes, te abstraes del concepto de dominio y lo pensás como una cosa dentro del sistema, después lo tenés que programar. Ese sería como los pasos que uno tendría que seguir, ¿no? Para lograr un buen diseño de objetos. Después viene la parte de representarla dentro del sistema, y dentro del sistema el objeto cómo se representa, y como código.
código de programación, ¿no? Armar una clase de libros que me permita a mí escribir libros de terror, de ciencia ficción, ¿no? Distintos títulos, ¿no? Drácula, este, eh, distintos títulos de libros que después van a estar representados dentro de ese sistema. Imagínense que podría ser el sistema de gestión de la librería, ¿no? Que a mí me va a permitir, por ejemplo, dar los préstamos de los libros, ¿no? Que venga un estudiante y que se lleve un libro. Entonces, dentro del sistema, que voy a decir? Bueno, Drácula está prestado a fulano de tal, ponele, dentro del sistema. ¿Está bien? Mm. El orden entonces sería, para terminar el repaso, definir los casos de uso. Em, los casos de uso no son orientados a objetos, ¿no? Son funcionalidades del sistema. Ejemplo, jugar una partida de dados. Quiero que me hagas un sistema que me permita jugar a la partida de dados. ¿Cómo hago? Primero explícame qué es una partida de dados. Bueno, mira, la partida de dados es cuando un jugador agarra los dados, los lanza, y si el valor de las caras suman 7, gana y en otro caso pierde. Bárbaro. ¿Me alcanza esta definición del juego de dados? ¿Ustedes qué piensan? ¿Con esto ustedes podrían diseñar un juego de dados? Gabriel dice que no. ¿Qué falta? A ver. ¿Qué dice acá? ¿Qué se preguntarían ustedes? Cantidad de dados, muy bien. ¿Cuántos dados vas a tirar, hermano? Yo puedo hacerte un juego de dados para 2, para 3, para 5 dados, ¿no? Y, ¿está bien? Creo que lo que queda claro es el resultado, ¿no? Dice cuando suman 7 gana y cuando no pierde, bárbaro. Claro, ¿cuántas caras? ¿Qué forma va a tener el dado? ¿Es un dado convencional? ¿Ven estas preguntas? Son las que ustedes tienen que hacer en esa etapa que hablamos recién, que es el relevamiento. Cuando te dicen, che, hacemos un sistema para hacer tal cosa. No, 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 no. Esperá, tengo un par de preguntas que hacerte. Y ahí es donde eso es hacer bien su laburo, chicos, también, ¿eh? Pará, ¿cuántos dados? ¿Cuántas caras va a tener? Estamos hablando de dados cuadrados, de dados redondos, como dice ahí, simétricos. ¿Se dan cuenta? Y hay que sacarse todas esas preguntas, hay que sacarse las dudas que generan todas esas preguntas al principio. Cuanto más te hagas preguntas al principio, menos problemas vas a tener después. Repito, cuanto más preguntas hagas al principio, menos problemas vas a tener después. Eso es muy importante que lo sepan desde ahora, chicos, porque estoy cansado de ver proyectos que andan mal, pésimo, digamos. ¿Por qué? Porque no se hizo un buen relevamiento al principio. No se hicieron estas preguntas que ustedes están haciendo para este caso al principio. ¿Me siguen? Sigo. Después de definir caso de uso, tengo que definir el modelo de dominio, identificar conceptos, atributos y asociaciones. Esto significa, ¿cuál sería el modelo de dominio del juego de dados? Seguramente el dado como objeto es algo que voy a tener en cuenta. El juego propiamente dicho, digo, el resultado del juego lo voy a tener que mostrar, ¿no? Digo, el juego propiamente dicho. Los jugadores, muy bien, Gabriel, el jugador del juego es un objeto también, ¿no? Uno a veces, cuando define el modelo de dominio, a veces piensa, digo, el jugador eh, ¿es un objeto o no? A veces podés entrar en duda, ¿no? Porque decís, tengo que guardar información del jugador. El jugador va a tener un comportamiento. El croupier, ahí va a tener un comportamiento. Al principio, uno puede pensar que sí, y después cuando entras más en detalle,
cuando empezás a diseñar más en detalle, te das cuenta que a lo mejor un objeto que vos pensabas que era parte del sistema, después no lo es. Eso puede pasarte después, ¿eh? Es normal que pase eso. ¿Eh? Bueno, ¿sobre qué se arroja? Dice Sebastián. Vos decís el... Ay, estoy mal. El... ¿Cómo es que es? El tablero, ¿no? Decís vos, Sebastián. El tablero sobre lo... Bueno, puede ser. Seguimos. Modelo de dominio, jugador, el dado y los juegos de dados. Sí, para mí podrían llegar a ser objetos de este sistema que me permite jugar a los dados. El dado va a tener ciertos atributos como el valor de la cara. Acuérdense que yo necesito establecer si el juego lo ganó o lo perdió en función del valor de la cara, si suma o no. 7. El juego de dados en sí, el juego de dados en sí, fíjense que puede ser un objeto que te relaciona al jugador con los dados. También tendríamos que preguntar cuántos jugadores pueden jugar a este juego, ¿no? Esa sería otra pregunta de relevamiento. Uno, dos. Acá yo puse uno, pero podrían ser más, ¿verdad? Bueno, fíjense cómo uno ya puede diseñar lo que se denomina el modelo de dominio y cómo empiezo a relacionar un objeto con otro. El jugador lanza los dados, el juego de dado incluye, por lo menos en mi caso yo supuse que eran dos, ¿no? Dos dados y va a jugar un solo jugador. Este es un modelo, el que yo hice, ¿no? En función de la información que me dieron y suposiciones mías. Habría que preguntar todo lo que ustedes preguntan y en función de las respuestas, este 2 puede cambiar, este jugador puede llegar a tener algún atributo más, a lo mejor no juega una sola persona y juegan dos o más, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo va cambiando el modelo de dominio en función de eso, del relevamiento? Este ejemplo es como una base de datos, sí. Ahora voy a comentar algo respecto a eso de las bases, Facundo. Lo que sigue es, en general, en un diseño orientado a objetos, es armar la interacción entre los objetos, lo que se denomina los diagramas de secuencia o diagramas de interacción. Esto también lo van a ver en esta materia. ¿Qué objeto le manda a qué mensaje? Los objetos se comunican a través de mensajes, ¿no? El juego de dados puede recibir un mensaje que se denomina, este mensaje se denomina un mensaje encontrado, ¿no? No se sabe de dónde, pero alguien le manda un mensaje que es jugar. Y a partir de ahí se empiezan a disparar otros mensajes a los demás objetos, que en este caso son los dados. Al dado, el dado 1 le manda el mensaje lanzar y después obtener valor cara, y al dado 2 le manda lanzar y obtener valor cara. Probablemente todos estos mensajes, estos cuatro mensajes, ocurran al mismo tiempo, porque en un juego de dados vos tirás los dos dados al mismo tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Y eso también se puede modelar en el diagrama de secuencia. No lo quise complejizar, pero podríamos haberlo puesto en simultáneo, digo. Diagrama de secuencia como ejemplo muy breve, porque después van a ver más en la materia, van a ver más en detalle esto, te modela eso, ¿no? Cómo se comunican los objetos entre sí. Y ahí estamos teniendo en cuenta el comportamiento del objeto, lo que hablamos hace un rato, ¿no? ¿Qué mensaje le manda un objeto a otro? ¿Para qué? Para usar al objeto, ¿no? Yo quiero lanzar el dado, quiero ver el valor de la cara, ¿no? Finalmente, se hace lo que se denomina el diagrama de clases, y el diagrama de clases lo que es básicamente ampliar el modelo de dominio, este que vos viste acá, con más detalle. Acá vos tenés que poner los atributos y los métodos tal cual como va a funcionar después ese objeto, ¿no? Tenés que poner, caso del juego, va a tener dos dados de tipo dado. El dado va a tener el valor de cara que va a ser de tipo entero. Ponele. Este es un posible diseño, ¿no? El juego de dados va a permitirse jugar y el dado va a tener, por ejemplo, los métodos obtener valor, cara y lanzar.
Acá me falta modelar al jugador, también podríamos agregar al jugador y ponerlo como parte del juego de dados, un atributo que sea nombre del jugador o jugador propiamente dicho que sea asocia al objeto jugador en sí, ¿no? Y el jugador va a tener un nombre. Eso podría servir, por ejemplo, para agregar un comportamiento al juego de dados que sea felicitar al ganador, ponele. Entonces vos querés mostrar en pantalla, felicitaciones, Juancito, ganaste el juego. Y ahí tiene sentido tener un objeto tipo jugador que tenga como atributo el nombre, seguramente, ¿no? ¿Me siguen, chicos? Esta es una pequeña introducción, volviendo un poquito a lo que decían por ahí de las bases de datos. Cuando uno piensa esto seguramente para el que cursó base de datos habrá visto un diagrama parecido, se lo denomina diagrama entidad-relación, los DER, ¿no? Algunos probablemente haya escuchado hablar de eso. Diferencia entre base de datos, concepto de base de datos y esto que vamos a ver en esta materia, la diferencia básicamente es que no todos los objetos van a ir a parar a una base de datos. Es decir, hay objetos, la están cursando, genial. Hay objetos que eh, se guardan en base de datos y hay objetos que no. Entonces, cuando vos haces el diseño de la base de datos, vos ya sabés cuáles son esos objetos que van a ir a parar a una tabla en la base. En cambio, cuando vos haces esto que estamos haciendo acá, que es diseño de objetos y que vamos a ver en esta materia, vos no sabés si después ese objeto va a ir a guardarse a una base o no. Eso depende de la información que vos quieras guardar o no. El diseño es medio similar, quiero decir, ¿no? El tema es que vos en un diagrama de clases para un sistema orientado a objetos, vos podés tener objetos que no, de esa información no la querés guardar en las bases. Entonces, eh, en el DER no van a aparecer. ¿Me siguen? Pero son conceptos similares, ¿sí? Bueno, ¿estamos bien con esto? ¿Dudas? ¿Preguntas? Es un apoyo más teórico a lo que se ve en la semana nomás, ¿eh? Para que también se vayan preparando para lo que viene. Para hacer diagramas yo uso Draw.io. Para hacer diagramas de clases, UML en general. Es gratuita, es fácil, es algo piola, digamos, ¿no? Después tenés un montón de otras herramientas. En las empresas usan, este, después se los paso el PowerPoint. No está como material oficial de la materia, porque es más mío que de la materia, pero es más introductorio. Em, Visio se usa mucho en las empresas también para hacer diagramas, ¿no? Lo van a escuchar. Pero el vicio es pago, ¿no? Es la diferencia. Para base de datos también, sí. Che, ahora es el momento de que ustedes nos digan qué dudas tienen, qué preguntas tienen. Si pudieron todos instalarse el entorno de desarrollo, cuéntenos un poco en qué estado están en la materia. Sin vergüenza, díganos la posta. Yo tengo una consulta con un ejercicio de la guía, dice Gabriel. Bueno, ahora lo vemos. Yo estoy por el punto 8 de la guía. Esta es mi primer clase, Víctor. Dale, Víctor. ¿Tenés videos para ver, Víctor? En la página de la materia hay un montón de material que ya podés ir viendo, ¿eh? Recién me terminé de instalar Wolock y loguearme al Git. Bien. Cuesta acostumbrarme a la nueva herramienta. Yo todavía no pude descargar el Wolock. Yo, bueno, guarda, Caro, fíjate, porque tenés dos plataformas. Depende
punto 4 de la guía. Depende si tenés Linux o Windows, tenés dos formas de instalarlo, ¿sí? Ahí va, gracias Lucas. Ahí pasó el tutorial para poder instalarlo. Ahí tienen los videos. Después díganos si tienen algún problema con la instalación, ¿sí? Es muy fácil instalarlo, no van a tener problema. Se tienen que instalar la JVM, la Java Virtual Machine, para que eso funcione. Ténganlo en cuenta. Ya en el punto 2 de la guía me trabé. Bueno, yo por punto 4 de la guía. Ahora vamos a darles tiempo para que ustedes vayan preparando las dudas como para compartir pantalla y nosotros los vamos a ir ayudando con los puntos en los cuales están trabados, ¿sí? Así que vayan preparándose ahí en las compus y si quieren los ayudamos. Tendría que haberme puesto con la guía, pero en vez de eso me puse a jugar con Google Game. Bueno, sí, anda haciéndolo este fin de semana, Chris. Gracias, Gabriel. Ahí pasó la guía uno. Me copa esto de que ustedes vayan siendo colaborativos y que se vayan ayudando entre sí, ¿eh? Es muy importante, chicos. Así trabaja un equipo de desarrollo hoy en día también, ¿eh? Si ya logran tener esa habilidad, es un plus muy grande. Sí, sí, hoy me pongo con la guía. Bueno, dale. Violeta pide el link de WhatsApp de objetos uno turno noche. Bueno, ¿quién quiere compartir pantalla por alguna duda que tenga? Vamos en orden, a ver, vayan. ¿Quieren quieren creo que se puede levantar la mano acá, ¿no? En, en Zoom. Así nos vamos ordenando. Ahí va. Cristian levantó la mano, creo, ¿no? Ah, bueno. Bueno, levanten la mano los que tienen para compartir dudas, ejercicios con dudas, de la guía en lo posible. Y si no, si tienen otra cosa que estuvieron viendo y que tienen dudas, también, ¿eh? Dale, Gabriel. Cuando comparten y quieren preguntar dudas, pueden habilitar el micrófono, ¿está? Lo del tema del micrófono bloqueado es cuando estamos explicando nosotros. Bueno, Gabriel, arranca compartiendo Gabriel. Ahí Manuel, Marce, nos dan una mano con las respuestas también, ¿eh? Sobre todo porque yo también estoy viendo Wolock. ¿Encontraste para compartir, Gabriel? Ahí te estamos viendo, me parece. Ahí va. Ahí se El ve. ejercicio nuevo es, dale. Te escuchamos ¿Le y te hago vemos zoom? perfecto, dale. No era en el ejercicio de Pepita, no me acuerdo cuál era. Pero, o sea, es una duda medio tonta. El 4. Ah, el 4. Ejercicio 4K. O sea, no sé si así como lo resolví está bien. El ejercicio lo tengo acá. A Agregar al ver. modelo de Pepita el ejercicio. Ah, bueno. Este sería Pepita. Implementar un objeto que modela Pepita, una golondrina a la que nos interesa saber qué Ujú. energía tiene en cada momento, medida en joules. En el modelo simplificado que nos piden implementar, las únicas acciones que van a contemplar son cuando come y cuando vuela. Eh, Eh, no hay mucho más que decir. Y después acá pide cuánto quiere volar, que es el resultado de la siguiente cuenta. De base quiere volar energía dividido 5 kilómetros. Por ejemplo, si tiene 120 de energía, quiere volar 24 kilómetros. Bien. Si la energía está entre 300 y 400, entonces hay que sumar 10 a este valor. Y si es múltiplo de 20, otros 15. Ujú. Eh,
No sé si como lo hice está bien. Tenía dudas con el if. O sea, primero divido por Hola. 5, después me Ujú, fijo si está entre 300 y 400, ujú. le sumo 10 y después si es múltiplo de 20 y le sumo 15. Y por último devuelvo kilómetros que quiere volar. La lógica está bien. Sí, el único tema ahí, Gabriel, es, se lo van a ir diciendo, igual recién estamos empezando y los profes van a ir tirándoles tipo consignas, ¿no? La idea de esta objetos uno es tratar de que el programa que hagan sea lo más objetoso posible, dicen ellos, ¿no? O Sí, sea, sí, entonces, objetos. siempre que se pueda, evitar el if. Hay veces que no lo vas a poder evitar y lo vas a tener que tener. Eh, en este caso, Mm, hay una variante del if que sería una expresión ternaria, ¿no? En la cual, si bien estás usando un if, pero no estás haciendo esa bifurcación de código que tenés vos ahí. O sea, eso está bien, eso resuelve el ejercicio, pero siempre ustedes ponen, lo podés escribir así y después la idea es pensar, bueno, a ver, lo puedo hacer sin, eh, puedo eliminar este if de alguna manera. Si querés, te comparto. Bueno, en realidad es que podés escribirlo ahí. Si querés, comentate de la línea 34 a la 39. La 39, ¿no? Sí, te queda una barrita de más ahí. Ah, bueno, no jode. Bueno, y después de la 33, sería una forma. Esto es, como te digo, no está mal la forma que hiciste vos. Sería por ahí otra forma más como para que la puedas tener. Podés, vamos a hacer, pone en el renglón de abajo, pones kilómetros que quiere volar, le vamos a sumar los 10. O sea, que podés ponerle es igual a kilómetros que quiere volar y después le voy a dar otra forma que sea. Pero, ¿qué pasa? Ahí estaría sumándolo siempre, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. siempre estaría. Sí, por eso, claro. Entonces, lo que podemos hacer ahí es agregar lo que sería una expresión ternaria en la que yo le pueda decir, sumame 10 si se cumple tal condición y si no, sumame 0. ¿Está? ¿Cómo harías eso? Agarrate el if de la línea 36, Sí. copiate desde el if hasta donde cierra el paréntesis nada más. Ponelo antes de kilómetro, ¿viste? Donde, después del igual, Eh, después del igual. ah, No, después del igual, después del igual. ah, ahí está. Ahí. Sí, pégalo ahí. Bueno. Y después del 10, primero escribirlo y después lo explico un poco qué es, ¿no? Porque por ahí así, anda al final de todo, del 10, y ahí ponele else o else 0. Bueno, Entre ¿qué paréntesis sería o una no hace falta. expresión ternaria? Es, si bien en este caso en Wolo que está implementado como un if, en otros lenguajes está implementado de otra manera, pero básicamente lo que hace es eh, la expresión que ejecuta o la asignación que le querés hacer al kilómetro que quiere volar va a, a darle un valor si se cumple una expresión, ¿no? booleana, y si no le va a dar otro valor. Entonces, acá, ¿qué estamos haciendo? Le estamos diciendo, perdón, me confundí, el kilómetro que quiere volar que está después del 400, el que está Sí. después del Ujú. 400, sácalo de ahí, cortalo si querés porque lo vas a usar. Saca el 10, el más, perdón, el más saca. Y ponelo antes del if. Y acá O sea, tendría que pone poner el kilómetro que quiere volar también, pégáselo ahí antes. ahí. Perfecto. ¿Qué le estoy diciendo ahí? A kilómetro que quiere volar, sumale kilómetro que quiere volar más todo eso que está ahí. ¿Qué hace? Si la energía es más de 300 y menor de 400, Le sumo ¿qué 10. le va a sumar? 10. Y si no, ¿qué Y le va a si sumar? no, 0. 0. Si bien técnicamente estás viendo un if ahí, ¿no? Sí. Hay un if, pero en realidad este if no es un if de bifurcación de código, como el de abajo, ¿no? Sino que es una expresión ternaria. O sea, le estoy diciendo, asigname este valor. Este por ahí es el caso del if que, vamos a decir, que está aceptado. Después hay otras formas de poder hacer esto, ¿no? Más complejas, pero es meterse en, en demasiados
objetos y subobjetos ahí empezando a hacer muchas operaciones que no tienen sentido para esto, pero eh, vos, esta sería una forma alternativa a la que hiciste acá abajo. Fíjate que en realidad tenés un if Sí, también, sí, pero acá bueno, en hay el de abajo lo que estás haciendo es, si tengo esta bifurcar el condición, código. anda para este camino. ¿Vieron cuando teníamos estructurada? ¿No? Que Sí. teníamos que el if y el else eran dos caminos que teníamos diferentes. Acá no estás siguiendo dos caminos diferentes, sino que estás asignando dos valores diferentes según la condición. Es lo que estás haciendo con eso de ahí. Ah, Después, si lo querés hacer más objetoso todavía, en lugar de energía mayor a 300, no me acuerdo si era mayor igual o mayor, pero en lugar de ponerlo puede ahí, ser, puede ser. podrías ponerle energía punto between, Ah, esta ya no la between. tenía. Eso igual es más de Wolock, ¿no? Tendrían que ver la documentación. Sería algo 300 y así, ¿no? 400, entonces, ¿qué me va a decir? Si la energía está entre 300 y 400, es verdadero, me va a dar un verdadero, si está ahí, entonces me va a sumar 10, y si no, me va a sumar 0. O sea, como te digo, lo de abajo no es que está recontra mal, ni vas a desaprobar por hacer algo así. Bueno, si es muy grosero en el parcial, sí te van a exigir que sí, que no lo hagas así. Pero la idea es, una de las primeras reglas es tratar de, dentro de lo posible, no No hacer usar esto. bifurcaciones, exactamente. O Ok. sea, siempre que se pueda evitar, ¿no? Hay veces, como te digo, no vas a poder evitarlo, pero, eh, pero siempre que puedan, traten de evitarlo. Y la expresión ternaria es una expresión válida para objetos o para esta materia, por lo menos. ¿Tá? Entonces podría Acá hacer lo estoy mismo copiando para el las otro, dos. lo podría hacer lo mismo para el de Sí, renglón de sí. abajo y sería lo mismo. Esta sería la otra alternativa, ¿no? O sea, ¿está esta o si Exacto, no, está abajo? exacto, Ah. exacto. Yo quería preguntar porque, o sea, la lógica acá está bien, le sumo si se cumple una condición, solo que no sabía si esta era la forma más objetosa de hacerlo o no. Claro, claro, resuelve, pero no de la Sí, forma resuelve, pero más no. objetuosa. Exacto, Sí, mi duda era esa nomás. perfecto. No sé si procesa más rápido. Por ahí andaban preguntando, Manuel, si procesa más rápido. De esa manera. Para mí, es lo que conocemos como chus. Mira. Pero no estaba muteado. Sí, no sé si resuelve más rápido. Es tratar de incorporar los conceptos de trabajar siempre con objetos. Mm. Entonces, después los profes les van a dar algún ejemplo en alguna que otra clase de, en lugar de usar ese ternario que tenemos ahí, usarlo todo con objeto, entre un mínimo y un máximo y un montón de cuestiones, pero te queda un choclo inentendible, pero sí, está resuelto totalmente con objetos. No les van a exigir que sea a ese nivel, eh, pero sí tratar de pensarlo siempre, de evitar el conocimiento que tenían de programación estructurada en algunas cosas, ¿no? O sea, de línea a línea. Manu, te quería preguntar, ¿esto de Wolock es interpretado o compilado? Digo, ¿o es como Java? Es interpretado, es Ahí va. interpretado. Sí. Em, no sabía que se podía usar el if. ¿Se entiende más rápido? Sí. Bien, ¿quién más, chicos? ¿Alguien más que quiera compartir algún ejercicio o alguna duda? ¿Con la instalación todos están bien? ¿Ya tienen todos Wolock funcionando?
¿Puedo compartir de nuevo? Ah, no, Dale. está Pablo para. No, igual está Pablo, creo, para compartir. Bueno. Ah, estuvieron levantando la mano, qué nabo. Tenés razón. Pablo, dale. Igual es una pregunta que te la puedo hacer así. No hay problema, dale. Bueno, yo tengo esto, yo lo trabajo en el Visual y después los paso al Wallock. Es mucho más práctico. Eh, ¿Cómo los pasas? Porque ¿Cómo, yo ya cómo? tengo los W, A ver, el LK. tema es así, Pablo, los proyectos, vos qué hiciste, ¿te descargaste el Wolock TS, el Wolock para Visual? ¿O lo estás escribiendo así en texto nada más? No, yo tengo el Wallock, lo TS. tengo en el Visual, pero eh, solamente armo el proyecto para escribir más rápido. Me es más práctico escribir ahí. Está bien, pero Es no lo más ejecutás rápido. en Visual. No lo No lo ejecutás en ejecuto Visual. en Claro. Visual porque no funciona. Sí, a ver, funcionar, sí, pero es más vueltero. Por eso este cuatrimestre seguimos con Wolock, el tradicional, el de Eclipse, porque el de Visual todavía le falta algo. Eh, eh, Hay algunos detalles que le está faltando para que sea totalmente utilizable y no lo esté confundiendo. Pero en tu caso, si vos vas a hacer eso, la estructura de directorios de la versión de Wolock TS y la versión de Eclipse es diferente. En la versión de Eclipse necesita una estructura muy precisa, o sea, necesitas que tenga unos archivos de propiedades, una carpeta de SRC, la carpeta assets, todo como un proyecto de Eclipse. Entonces, la forma, eso yo lo había pegado en el chat de Discord, la forma para poder probarlo es, necesitas crearte un proyecto en, en, en el Wolock de Eclipse y después simplemente el archivito que tenías en Visual se lo agregás al proyecto o creas un nuevo archivito en el proyecto y le pegás el contenido, como quieras vos. A ver, si puedo compartir, les muestro un segundo. Mirá, Dale, sería barro. un segundo. A ver. Avisen si se ve, porque a mí no me da ningún feedback. Sí, 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 se ve. Bueno, esto acá yo tengo las dos versiones, la versión de Visual, en la que tengo un poco de los ejercicios que estuvimos viendo, y la versión de, eh, de Eclipse. Vamos a hacer una cosa, voy a agarrar, voy a cerrar proyecto. Bueno, supongamos que hiciste en Visual. En Visual, si se instalan los dos plugins de Wolock, lo que hace es les muestra un poco más lindo, ¿no? Para que no sea todo texto plano. Pero supongamos que hicieron todo, escribiste todo el código, lo tenés acá en Visual, en un archivo, y lo querés pasar al otro Wolock. Entonces, ¿qué haces? Necesitas sí o sí tener un proyecto en el otro Wolock. Entonces, un proyecto con su estructura. Entonces venís acá, nuevo proyecto de Wolock, le pones el nombre que quieras, clase 1, lo que sea, ¿no? Y fíjense, cuando creé acá el proyecto, me creó una carpeta. Esta carpeta adentro tiene otros archivos que acá no te los muestra porque son de configuración, pero son necesarios para que te funcione este Wolock, si no te va a tirar el error que te estaba tirando a vos. Y lo que hace es te crea este archivito de ejemplo. Entonces, simplemente lo borrás y te copias el otro contenido. Eso si te es más cómodo hacerlo con Visual. Entonces lo tienes acá y una vez que estás acá, lo guardás y lo podés ejecutar. La forma más fácil es sobre el archivo, le das a este botón de acá y Sí, va a esa parte ejecutarte acá abajo la parte la la consola. entendía, pero no sabía si se podía pasar directamente el archivo. Vos, Sí, no, sí, no sí, se sé, puede. no te deja, solamente lo copias. No, a ver, si vos querés pasar directamente el archivo, lo que tenés que hacer es eh, ir a la carpeta donde está el proyecto
¿no? Al directorio donde tenés ese proyecto y copiarle el archivo. Pero este proyecto necesitas una estructura especial. O sea, no es que lo metes en cualquier carpeta el archivo Wolock WK y lo ejecutás. Tiene que estar dentro de un proyecto, o sea, para que lo puedas ejecutar dentro de Eclipse, tiene que estar dentro de un proyecto de Eclipse. Y el proyecto de Eclipse se crea acá. Ustedes mayoritariamente, o sea, ahora sí están usándolo o tienen que crear el proyecto porque son esas guías, ¿no? Pero los trabajos prácticos que le van a dar los profes, directamente les va a asignar un repositorio de Git y cuando le den aceptar, les va a bajar directamente el proyecto ya creado. Pero Wolock de Eclipse no funciona en un archivo suelto. Sí o sí necesitas tener creado un proyecto. Y en ese proyecto puedes, si querés, eh, abrir ese archivo, esa carpeta, fíjate, a ver, objetos, Wolock, no me acuerdo si era acá, no, código, TS, clases, clase 1, fíjate. ¿Dónde lo creé? No, perdón, no sé dónde lo creé. Pues lo puse en el lugar, en la carpeta por defecto, no me acuerdo dónde la pone. A ver. Archivo, Wolock. Lo hace en Workspace. A ver, me lo puso por defecto en la carpeta Workspace. Que debe estar acá. Workspace. Si te fijas, esta es la que acabo de crear, clase 1. Fíjate todos los archivos que tiene adentro. ¿Ves? O sea, sí o sí necesita esta estructura para funcionar. Por eso, por más que vos lo escribas en VS Code, si lo querés probar en Wolock, vas a tener que copiarte. O te creas el proyecto y vas a la carpeta esa y abrís el archivo con VS Code. Pones archivo, abrir carpeta y buscas directamente la carpeta de acá. Y ahí tenés en VS Code, fíjate que tenés la misma estructura que tendrías en el proyecto de Wolock IDE, y en SRC está el archivo que vos quieras, y laburás ahí tranquilo. Y guardás, y no tenés que estar copiando y pegando, directamente lo editás desde ahí. Eh, pero lo Excelente, importante es gracias. que para el Wolock que estamos usando nosotros, este de Java, necesitas estar dentro de un proyecto para que te funcione, si no, no te va a funcionar. Bárbaro, muchísimas gracias. Bueno, bueno, no sé si alguien más tenía alguna duda. Tengo una duda corta con un ejercicio, si puedo compartir. Sí, dale. Ahí se alcanza a ver. Sí, Ok. Es un choclazo esto, pero básicamente la parte que me interesa es que tiene... ¿dónde está? Tiene 5 de coraza. Y cuando se encuentra con un escudo, la coraza aumenta en 10. Ahora, la coraza no puede pasar de 20. O sea que si, no sé, tengo 19 de coraza, no le puedo sumar 10 porque quedaría en 29. Tendría que claro. sumarle 1. Bueno, ahí hay un método que, algo que creo que ya que les comentaron los profes en la semana, todo en Wolock es un objeto, ¿no? Un número es un objeto, una palabra, un string es un objeto que creaste ahí, objeto de Enterprise es un objeto, todo es un objeto, ¿no? Entonces, eh, cada objeto, como explicó hace un rato el profe, tiene diferentes, vamos a decir, reconoce diferentes mensajes, que eso también se lo fueron comentando en la semana, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el objeto Enterprise reconoce el método potencia y el coraza.
Sí, sí, El número, los números, que son un objeto, también reconocen cierta cantidad de mensajes. Así como vimos el between hoy, acá sí, existe otro que se llama max y min. Eso también está todo en la documentación de Wollock. Entonces, dice que la coraza no puede pasar de 20, ¿no? sí. Bueno, si no puede pasar de 20, lo que yo necesito hacer es establecer un techo, ¿no? Decir, no puede pasar de 20. Eh, Acá hay un truquito que van a usar mucho en la materia, que es usar el max y el min para encontrar un mínimo y un máximo. Para encontrar un máximo se usa el min y para encontrar un mínimo se usa el max. Suena raro, pero es así. Vamos a hacerte Medio lo al siguiente, revés. mira. O sea, Sí, hacer lo ok. siguiente. Después del igual, pone 0, no, perdón, 20, porque nuestro máximo es 20, punto, min, m y n, Sí. abrí paréntesis y cerrarlo después del 10. Eh, sí, cerrarlo después del 10. ¿Qué va a hacer eso? Ah, toma 20 como el valor Dice, máximo que puede tomar y exacto, a lo que Coraza hace le es, suma 10, ¿no? O sea, le suma como mucho exacto, 10. Eso se toma entendí bien. como mucho 20, o sea, Sí, si Coraza más 10 me dio 21, ¿qué me va a tomar? El menor de esos números. ¿Qué es menor? 20 que 21, entonces me va a tomar el 20. ¿Está? Entonces, sí. sí, igual esto se los va, la primera clase fue muy introductoria, van a tener tiempo de ver todo esto, pero ya que lo preguntaste, para encontrar un techo, un número máximo, lo que van a hacer es al techo que quieran, en este caso es 20, le ponen punto min y el número con el que quieren comparar. Entonces, con eso, nunca te vas a pasar de techo. Ahora, supongamos que yo te dijera que tenés uno que es perder vida, ¿no? Sí, Y nunca podrías tener menos de 0, ¿no? Si no quisieras tener menos de menos 0, de cero, pondrías cero, vida un- igual a, ah, es igual a 0 punto sí. max Max, vida y más algo. sí, vida menos algo, en realidad porque le estás Menos algo, restando, sí. ¿no? Sí, menos algo. Entonces, ¿qué estaría haciendo con eso? A Que cero vida le es estaría el. restando algo, pero nunca me pasaría de 0. ¿Se Ahí entiende este está. concepto? O sea, Sí, es u- el, esto se podría haber resuelto con un if también, sí. ¿no? Por eso, pero. O, o O con el sea, lo primer había if o resuelto con con un el. if, Claro, pero no exacto. sabía si era la mejor forma de resolver O sea, número de tenés objetos. tres formas. Con el if, que es estructurada, con el operador ternario, que sería el que vimos recién, Sí. hace un rato, y con esto que es puro objeto. Acá no estás usando ningún tipo de if, ninguna cosa rara, simplemente estás Ah, usando objetos. Eh, Esto, bueno, como les digo, lo van a ir viendo de a poco, no se asusten. Todas las primeras clases nos vemos los objetos en sí y todos estos truquitos, y después, más avanzado, vamos a ver herencias, clases, cosas más complejas, pero vamos a ver de poco, así que no se asusten mucho tampoco. ok. Muchas gracias. No, de nada. No sé si hay alguna duda más, si no. De mi parte, no. Quería preguntar esas dos cosas, así que gracias. Joya. Ahí hay preguntas en el chat. Hernán, no entiendo mucho la pregunta, pero la idea es, siempre que se pueda usar el método de objetos, ¿no? O sea, si hay algún método
dentro de un objeto que te resuelve y te evitas de hacer el ternario, usas el método. O sea, siempre, porque justamente la idea de esta parte de la materia es que vayan asimilando, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el tema de los mensajes de indicación, mensajes de consulta. Y bueno, si Wollock ya te provee un método que te resuelve eso, la idea es usar ese método. Pablo tiene levantada la mano. ¿Te puedo hacer una consulta sobre el ejercicio 2? ¿Sí? ¿Querés compartir? Como quieras. ¿No? No. Ahí se ve. Ahí te vemos, sí. Sí. Lo que tenía consulta era si incrementar, ustedes lo estaban pensando con un número o con un número fijo, porque lo tengo de las dos maneras, de hecho. Quería saber eso. Si lo querían así, con incrementar más uno y menos uno, o que le diéramos un parámetro que fuera un número y de ahí podamos disminuir o crecer en un número dado. Sí, las dos implementaciones están bien. A ver, el ejercicio no especifica, te dice solamente de incrementar y decrementar, y fíjate que en las pruebas que te da para que vos compares el resultado, no habla de que le metas parámetros en el paréntesis, ¿no? Entonces, eh, el, eh, ¿cómo se llama? No estaría requerido que uses. O sea, la primera implementación sería la que más se ajusta a lo que solicitan, ¿no? Claro. Ese es un punto importante porque en la práctica también suele pasar que el Dale, muchas programador, gracias. ¿me escuchan ahí? Sí, sí. Ahí va. Lo que decía es que es un punto importante lo que mencionaba recién Manuel, porque en la práctica muchas veces los programadores tienden a proponer eh, en función de sus conocimientos y demás. Esto que vos querés hacer así estaría mejor si le agregamos tal cosa y le agregamos tal otra cosa, ¿no? Muchas propuestas de mejora que a veces, como lo que vimos recién, digamos, ¿no? El ejercicio en realidad está mejorado, lo que acaba de compartir el compañero es una versión mejorada del incremento del ejercicio, la operación de incremento o el método incrementar. El problema es que muchas veces lo que pasa con esas cosas o esas propuestas es que hay que tener cuidado porque cuando vos trabajas con un usuario, poniéndonos en situación de proyecto de vuelta, ¿no? Y le decís, mira, al incremento que vos habías pedido también le puse esto, o le podríamos poner esto y le podríamos poner tal otra cosa, corren el riesgo de que te diga que todo que sí. Y después en un proyecto real, lo que vos tenés que tener en cuenta es que los tiempos son siempre limitados y los recursos son siempre limitados. De vuelta, y volviendo un poco a la experiencia, me he cansado de ver propuestas, ¿no? A las cuales los usuarios después te dicen que sí y después no se puede llegar a hacer por falta de tiempo. Por decir algo, ¿no? No es este el escenario ideal. Esto es de vuelta, vuelvo a lo que decía al principio de la clase. A veces yo les tiro también recomendaciones para su práctica profesional. Acá
Si lo haces con un parámetro, como es este caso, no pasa nada, ¿tá? Es una mejora, pero siempre una recomendación, ¿no? Traten de restringirse a lo que dicen los enunciados, traten de restringirse a lo que les pedimos en los trabajos prácticos a nivel enunciado, s- sin tratar de abusar de esto de, ah, mira, yo lo hice así porque me parecía mejor, y se entiende lo que digo, ¿no? El concepto, porque te puedes jugar en contra en una situación real. Acá en la facu no pasa nada, ¿no? Pero en una situación real te puedes jugar en contra y te pueden decir, ah, sí, la verdad sí, me gusta, lo quiero. Ah, sí, la verdad que sirve. Lo viví hace poco en un proyecto en el cual sugirieron utilizar inteligencia artificial para responder reclamos de clientes, por ejemplo. No, bueno, pero esto lo podemos usar, podemos hacer implementar un bot y qué sé yo. Bueno, sí, buenísimo, me gusta. No tenemos tiempo para hacerlo ahora. O sea, la consecuencia es esa, digamos, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Quedamos mal con el cliente, ¿no? Digo, hablo desde el punto de vista de vuelta de la práctica profesional y la práctica laboral. Eh, Agustín puso ahí un ejemplo del incrementar con el Sí, conteo más más. A mí me gustaría comentar una cosita que no es muy importante, pero genial. a ver, o sea, no les va a variar mucho ahora con ese Wolock, pero con el Wolock nuevo sí. ¿Ahí se ve? Sí, Bien. Agustín eh, propuso esta solución. Hacer, para incrementar, valor actual más más. ¿Qué hace esto? Esto incrementa en 1 el valor de valor actual. Y es equivalente a decir, vamos a de acá abajo, que es el más largo, ¿no? Valor actual es igual a valor actual más 1. Con esto estamos incrementando. Con esto también estamos incrementando. Y con este método también estamos incrementando, ¿no? Le estamos diciendo, con el de abajo es el más fácil de entender. Valor actual es igual a valor actual más 1. El del medio es valor actual más igual 1. ¿Qué es lo que hace eso? Es a valor actual le suma lo que yo le pongo acá. Pudo haber sido 1, 2, 20. Y el de El que arriba, dijeron que no se puede usar. exacto. El valor actual más más eh, no es lo suficientemente objetoso. Es más, si lo prueban lo quieren usar en el Wolock nuevo, en el Wolock TS, directamente ya les tira un error. No lo reconoce y no funciona. Entonces, eh, es preferible usar este método que usar este método. O sea, eh, entonces, de los tres, yo evitaría usarlo eh, y usaría alguno de estos dos. Obviamente este es un poquito más cortito. Eh, pero bueno, a veces no van a poder evitar usar este. Por ejemplo, en el ejemplo que mostró Gabriel, en el que teníamos que usar el max y el min, no puedo meter acá, no tengo dónde meter el min y el max en esto. Entonces, sí o sí, voy a tener que decirle que, no sé, 20.max. Y ahí sí tengo que volver a repetir el valor actual. Ahí no zafo. Pero este es válido. Este traten de no usarlo. ¿No? Bueno, eso solo no les quería comentar. ¿Te puedo compartir una cosita más? Sí. Ah, bueno, acá en el ejercicio 3
habla de Pepita despega y aterriza, ¿no? Eh, ¿Cómo sería óptimo? ¿Que le ponga directamente 10 o acá, el 10 acá directamente, o hago una variable que tenga el 10? Eso era una cosa que yo tenía. Bueno, a ver, eh, si lo vas a poner arriba, porque lo vas a usar en muchos lugares, que no está mal, es algo que vamos a ver en algún momento que son las constantes. O sea, el despegue y aterrizaje es 10, que es una constante. No está mal ponerlo así. eh, el tema es si lo vas a utilizar en algún otro lado. Acá lo estás usando en un solo lugar, ¿no? El despegue y aterrizaje. O sea, entonces ahí, eh, a ver, yo personalmente soy de hacer eso que hiciste vos, de poner eh, variables arriba como para, o constantes como para poder reutilizarlo en otro lado. Pero acá tratan de que no definas variables porque sí, variables auxiliares, ¿no? O sea, minimizarlo lo más posible, pero así como lo hiciste vos, no está mal. Ahora, vos preguntate si ese despegue y aterrizaje lo vas a usar en otro lugar o no. Si no lo vas a usar en otro lugar y no tiene mucha utilidad, estás gastando una dirección más de memoria, ¿no? Que no nos importa mucho, pero eh, Derecho el 10 y fue, le si lo pones uso una vez directo el sola. 10 y listo, exacto. Sí, si lo vas a hacer una vez sola, si lo vas a hacer más de una vez, sí, lo podrías poner arriba como constante, pero todavía no sabemos lo que son constantes, así que no estaría mal como variable. Muchísimas gracias. De nada. Sí, ya lo vamos a ver, pero una constante es una variable que nunca vas a poder cambiarle el valor. Bueno, después la compartiremos, Santiago. No sé si hay, hay algún grupo específico de Manu de los sábados. ¿Hay algo para solo para la clase de los sábados con los estudiantes, no? No, tenemos un único grupo que es de consultas del Discord y ahí van haciendo las consultas los chicos o las chicas y vamos viendo. Bueno, si quieren les pasamos por ahí la clase después. Recuerden que siempre está abierto el Discord de consulta. Gracias, Valentino. Bueno, seguimos por Discord entonces, ¿no? ¿Les parece? Traten de enfocarse en la guía en estos días y vamos respondiendo por ahí. ¿Sí? Sí. Ahí Esteban preguntó si había que ir haciéndole los ejercicios. Los de la guía no son obligatorios, o sea, Mm, son práctica para ustedes, ¿no? Para que les vayan surgiendo las dudas. Los de los trabajos prácticos que van a ir publicando los profes, eso sí, pero las guías no hay que entregarlas. bueno, cuídense. Nos hablamos el sábado próximo. ¿Mm? Buen fin de semana. Chau.